¿Sabes? Nunca le había dicho esto a nadie, no con tantas palabras, no con la cruda verdad que sentí en ese salón de baile. Toda mi vida fue un entrenamiento para una sola noche, pero no de la forma en que todos imaginaban. Desde que tengo memoria, a los otros 9 nos enseñaron a luchar, a pensar tácticamente, a reprimir nuestras emociones y, sobre todo, a proteger a Henry Lian. Éramos 10 huérfanos transformados en armas, escudos humanos, con un solo propósito. Esa noche, alineados con vestidos idénticos. La tensión era casi palpable, pero en mi interior solo existía el silencio gélido y la disposición habitual. No quería ser su esposa y ni siquiera lo pensé. Mi trabajo era diferente: mantenerlo con vida, ser una sombra, una barrera de carne y hueso entre él y cualquier amenaza que se atreviera a acercarse. El matrimonio era un simple detalle burocrático, una formalidad para la chica con la mala suerte de ser elegida. Para mí, era solo otra capa de deber. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video. Me encantaría saber desde dónde lo ven. El sonido de sus zapatos sobre el mármol pulido era lo único que rompía el silencio sepulcral mientras caminaba delante de nosotros. Cada paso reflejaba la presión de una decisión que definiría el futuro de la familia Lee y, por extensión, el nuestro. Mantuve la mirada fija al frente, la postura rígida, el rostro inexpresivo que había entrenado durante años para dominar. A mi lado, casi tocándome, Wendy Lincoln prácticamente vibraba de certeza. Era la favorita, la que todos esperaban, la que actuaba como si el lugar junto a Henry ya fuera suyo por derecho. Levantó la mano, y por un segundo infernal, pensé que señalaría a Wendy, que sería el camino más lógico y fácil para todos. Pero su dedo la atravesó, recto, firme, y se detuvo en mi dirección. Mi corazón, que apenas había sentido latir, dio una sacudida tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No era alegría, era pánico puro en un error del sistema, un fallo catastrófico en el único programa que sabía ejecutar. El sonido que siguió no fue un aplauso, fue un jadeo colectivo, un ahogado que pareció absorber todo el aire de la habitación, seguido de un murmullo que se extendió como un veneno. No me atreví a mirar a mí alrededor. No lo necesitaba. Sentí el cambio en la atmósfera, el peso de cientos de ojos clavados en mí, no con admiración, sino con asombro e incredulidad. Pero lo que nunca olvidaré, lo que quedó grabado en mi memoria, fue el rostro de Wendy. La vi fugazmente por el rabillo del ojo. Su sonrisa petulante no se desvaneció, se hizo añicos. Se agrietó como porcelana al caer al suelo, y lo que yacía debajo era feo, retorcido por un odio que nunca había visto en nadie. En ese instante lo supe. Supe que me había ganado un enemigo mucho más peligroso que cualquier asesino al que me hubieran entrenado para enfrentarme. Un enemigo que vivía bajo el mismo techo y que ahora tenía un motivo personal para destruirme. Me acercaron a Henry y su mano rozó la mía brevemente, colocándome a su lado. Estaba fría, o quizás la mía ardía por dentro. El padre de Henry, el hombre que orquestaba nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez, simplemente me miró con una frialdad calculadora, sin una pizca de sorpresa o aprobación, solo análisis. Estaba recalculando la partida. Y yo era la pieza inesperada que había estropeado todo el tablero. En ese momento, rodeada de una familia que no era la mía, junto a un hombre al que se suponía que debía proteger y ahora se suponía que debía amar, sentí un miedo diferente. No era miedo a la muerte en batalla, era miedo a quedar atrapada. Mi propósito, antes tan claro como el agua, proteger, luchar, morir si era necesario, de repente se nubló, se manchó. Ana ahora era la novia, la elegida en el premio, y eso, para mí, era una sentencia mucho peor que la muerte, que siempre había estado dispuesta a afrontar. Los días que siguieron a esa noche fueron como caminar por un campo minado con los ojos vendados. La mansión, que antes solo había sido mi lugar de trabajo, un mapa de rutas de escape y puntos ciegos que me sabía de memoria, se convirtió en territorio hostil de una forma nueva y mucho más sutil. Los sirvientes evitaban mi mirada, miraban al
suelo al pasar o me lanzaban miradas rápidas y compasivas cuando creían que no los miraba. Los susurros me seguían por los pasillos como una corriente de aire frío. Y luego estaba Sam Clark, el hijo del mayor redomo. Lo sorprendí mirándome varias veces, y no era una mirada de enfado como la de Wendy. Era algo más complejo, casi posesivo, pero no dirigido a mí. Era como si me mirara directamente a Henry con una mezcla de envidia y desprecio que me dejó un nudo en el estómago. Era amigo de la infancia de Henry, devoto de Wendy, pero había algo enfermizo allí, una lealtad retorcida que no lograba descifrar, pero que mis instintos me gritaban que era peligrosa. Mi primera conversación privada con Henry tuvo lugar 2 días después. En el jardín, estaba de pie junto a unos viejos rosales, y la forma en que miraba las flores era extraña, casi como si recordara algo de hace mucho tiempo. No se disculpó por ponerme en esa situación, ni intentó explicarse, simplemente dijo, en voz baja y cansada, te elegí porque eres la única que no intenta engañarme. Eres real. Me hería lo demás, es solo ruido. No supe cómo responder. ¿Real? Yo era la persona más artificial de esa casa, entrenada para no tener personalidad. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Había un dolor en ella, un agotamiento que no parecía propio de un chico que lo tenía todo. Era como mirar a un viejo soldado, no a un heredero. En ese momento, por primera vez, lo vi no como un objetivo al que proteger, sino como una persona, pero una persona, alguien tan perdido y asustado como yo. Tal vez incluso más en Wendy, no tardó en reaccionar. Su primer movimiento no fue un ataque directo. Fue más inteligente que eso. Sabía que mi entrenamiento era mi identidad, mi único orgullo. Durante una sesión de entrenamiento en el patio, apareció con un vaso de limonada para Henry, toda sonrisas y forzada amabilidad. Mientras yo estaba concentrado en un ejercicio de desarme con otro guardia, ella accidentalmente tropezó cerca de una de las piezas del equipo, armando un gran ruido y distrayendo a todos. Fue una fracción de segundo, pero en mi mundo, una fracción de segundo es la diferencia entre la vida y la muerte. Mi instructor me regañó severamente delante de todos por desconcentrarme. Wendy observaba desde lejos, con una sonrisa victoriosa que decía claramente, puedo doblegarte sin mover un dedo. Tu mundo de reglas y disciplina no significa nada en el mío. Me estaba demostrando que el juego ahora era diferente y que ella ponía las reglas. Esa noche, encerrada en la nueva habitación que me habían dado, una habitación lujosa que parecía una jaula dorada, me sentí en el frío suelo e intenté organizar mis pensamientos como si fueran un plan de misión. Amenaza principal, Wendy Lincoln. Naturaleza de la amenaza, manipulación emocional. Sabotaje social, su objetivo humillarme, demostrar que no soy adecuada, quizá hacerme cometer un error tan grave que Henry se viera obligado a descartarme. Amenaza secundaria, Sam Clark, naturaleza desconocida, inestable, potencialmente violenta. Amenaza terciaria, el propio sistema familiar, la presión, las expectativas. Mi objetivo era sobrevivir, pero no era solo eso. Por primera vez no solo estaba siguiendo órdenes. Esa mirada en los ojos de Henry en el jardín, esa vulnerabilidad que intentaba ocultar, despertó algo en mí. No era amor, ni pasión, era un instinto de protección diferente, más profundo. No iba a proteger solo su cuerpo, necesitaba entender qué estaba pasando en esa casa y por qué me había elegido. La misión había cambiado. Ahora era personal. Empecé a notar cada vez más cosas extrañas en Henry. A veces se detenía en medio de un pasillo y tocaba la pared, como si comprobara si era real. Una vez, estábamos en la biblioteca, y cogió un libro al azar, lo abrió y palideció. Murmuró algo como, la última vez, el estante se cayó aquí. Le pregunté de qué hablaba y simplemente negó con la cabeza, diciendo que había tenido una pesadilla. Pero no lo sentía como un sueño, lo sentía como un recuerdo vívido y traumático. Esto no estaba en mi manual de entrenamiento. ¿Cómo podía proteger a alguien de fantasmas que solo él podía ver? Su fragilidad, esta confusión que intentaba ocultar a todos, solo me fortalecía. Era como si tuviera acceso a un secreto, una capa de su dolor que nadie más veía. Y esto me conectaba con él de una manera que el título de Prometida
Nunca podría. Albergaba no solo sus secretos presentes, sino los ecos de un pasado que ni siquiera yo entendía. El siguiente ataque de Wendy fue más audaz e infinitamente más peligroso. A Henry le gustaba cabalgar por las mañanas en el límite de la propiedad. Era uno de los pocos momentos en que parecía relajarse de verdad. Siempre lo acompañaba, manteniendo una distancia respetuosa, pero vigilando cada uno de sus movimientos. Esa mañana, mientras galopaba por un estrecho sendero forestal, la silla de su caballo simplemente se soltó. El animal se asustó, se encabritó y Henry cayó violentamente al suelo. Corrí hacia él, con el corazón latiéndome con fuerza, esperando lo peor. Estaba aturdido, con un corte en la frente, pero vivo. Mientras lo ayudaba a ponerse de pie, mi mirada se dirigió directamente a la silla caída. La hebilla no estaba rota, estaba suelta, aflojada deliberadamente de una forma que solo se soltaría con el intenso movimiento del galope. Y supe, con una certeza escalofriante, quién tenía acceso al establo y el conocimiento para hacerlo parecer un accidente. Wendy se había pasado de la raya. Ya no quería simplemente humillarme. Ella estaba dispuesta a lastimar a Henry para demostrar su punto. Esa misma tarde, mis sospechas sobre Sam Clark se consolidaron. Lo vi cerca del garage trasero, un lugar que rara vez frecuentaba. Hablaba con uno de los jardineros, un joven que no reconocí. La conversación era en voz baja y urgente. Sam le entregó un sobre, que él guardó rápidamente en el bolsillo y se fue sin mirar atrás. Sam, pelos cerados. Quedó allí un momento, mirando hacia la casa principal, con una expresión aterradora. Era una máscara de devoción y preocupación, pero debajo, sus ojos brillaban con cruel satisfacción. Una ambición que no tenía nada que ver con el bienestar de Wendy ni de Henry en ese momento. Comprendí que no era solo un peón en el juego de Wendy. Tenía su propio tablero, sus propias piezas, y jugaba por algo mucho más grande. No era el rival de Henry, era un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Todo aquello empezó a formar un patrón en mi cabeza. El extraño comportamiento de Henry, los recuerdos sin sentido, la escalada de provocaciones de Wendy a ataques reales, los dobles juegos de Sam, sus reuniones secretas, no eran solo celos, ni una simple disputa entre herederos malcriados. Había algo más antiguo y podrido en el corazón de esa familia, una conspiración que bullía bajo la superficie. Y que Henry me eligiera no fue el principio, fue el detonante que lo sacó todo a la luz. Sentí una fría claridad que me invadió. Mi entrenamiento me había enseñado a identificar amenazas, a neutralizar enemigos, a pensar 3 pasos por delante. Pero ahora, por primera vez, no solo reaccionaba, empezaba a cazar. Necesitaba descubrir la verdad, no cumplir una orden, ni proteger a un cliente. Necesitaba hacerlo para proteger al hombre asustado que veía cosas que no existían y que, por alguna razón, confiaba en mí como su único ancla en la realidad. Decidí que la única salida era romper el protocolo. Esa noche, después de que todos se retiraran, fui a la habitación de Henry, llamé a la puerta, un golpe suave pero firme. Cuando abrió, parecía sorprendido, vulnerable en su pijama. No me disculpé, simplemente entré y cerré la puerta tras de mí. Hablé en voz baja para que nadie me oyera. La silla de tu caballo no se soltó por accidente, y tú no tienes pesadillas, tienes recuerdos. No sé qué está pasando aquí, pero me elegiste porque soy real, así que sé sincero conmigo. Ahora, Henry, ¿qué recuerdas? ¿Qué sabes que no me estás contando? El silencio que siguió fue denso, cargado. Me miró un buen rato y vi la lucha en sus ojos, el miedo a confiar en alguien, pero no aparté la mirada. Sostuve su mirada, mostrándole que no iba a ninguna parte. Ya no era solo su guardaespaldas, me estaba declarando su aliado y necesitaba que él hiciera lo mismo. Fue entonces cuando se derrumbó, no físicamente, pero la barrera que había mantenido a su alrededor se hizo añicos. Habló de destellos de memoria, de una vida pasada en la que también era Henry Lee, pero donde todo salió mal. Habló de una traición que lo llevó a la muerte, del dolor de ser apuñalado por las personas que más quería. Dijo que Wendy y Sam estaban allí, y que la mirada en sus ojos en esa otra vida era la misma que veía ahora. Y lo más aterrador, dijo que yo también estaba allí, pero que no podía salvarme. La historia era demencial, como los delirios de un enfermo, pero el dolor en su voz era
Genuino, no sabía si creía en vidas pasadas, pero creía en su dolor. Creía que estaba viviendo su propio infierno, y de repente, todo cobró un terrible sentido. Su elección no fue casual, fue un intento desesperado por cambiar el final de una historia que sentía que se repetía. Mi investigación comenzó en serio a la mañana siguiente. Mi primer paso fue ir a los establos antes del amanecer. Revisé las cámaras de seguridad. Como sospechaba, había un punto ciego conveniente cerca del establo de caballos de Henry Ann. Alguien con experiencia lo había planeado. Luego, investigué al jardinero que había visto con Saman. Descubrí que no era jardinero en absoluto. Su nombre era falso y lo habían contratado 2 semanas antes con referencias falsas. Nadie pareció comprobarlo. Era una brecha de seguridad tan básica que solo podía ser intencional, permitida por alguien de dentro. Alguien como Sam, que tenía la confianza de todos y libre acceso a todo. Con cada pequeño descubrimiento, el panorama se volvía más claro y feo. La conspiración no era solo contra Henry Ann, era contra toda la estructura de seguridad que su padre había construido, y se estaba carcomiendo por dentro, como una enfermedad. Esa misma semana, durante una cena formal, la vi por primera vez en Lilia. Entró en el comedor como si fuera la dueña del lugar, con una elegancia depredadora que hizo que todos guardaran silencio por un momento. Era mayor, pero impactantemente hermosa y fría. La presentaron como antigua socia del padre de Henry Ann. Su mirada a Henry era evaluativa, pero fue su interacción con el señor Lee lo que me puso en alerta. Había tensión allí, una historia sin resolver llena de resentimiento y poder. Sonrió, pero sus ojos no. Y cuando su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo, sentí un frío reconocimiento. No me veía como la prometida de Henry Ann, me veía como una pieza en el tablero, un obstáculo que aún estaba decidiendo cómo eliminar. En ese momento, supe que el juego era aún más grande de lo que pensaba. Wendy y Sam eran solo los soldados en el frente. Lilia era quien comandaba el ejército. Después de esa cena, empecé a usar mis noches para algo más que la vigilancia. Empecé a investigar a Lillian. El padre de Henry guardaba archivos extensos, y mi puesto me daba acceso a lugares que antes estaban fuera del alcance. Una mañana temprano, en el ala vieja de la biblioteca, encontré lo que buscaban: una carpeta delgada con su nombre. No había mucho, pero lo que había era explosivo. Lilia no era solo una socia. Ella y el padre de Henry habían tenido una relación intensa años atrás que terminó desastrosamente. Se mencionaba un proyecto fallido, enormes pérdidas financieras y, lo más importante, una acusación velada de que él la traicionó y la arruinó para salvar el pellejo. Su venganza no era solo contra su padre, sino contra su legado. Y el legado más importante era Henry Ann. De repente, su presencia en la casa, sus sonrisas falsas, en todo encajó. No estaba allí para hacer negocios, estaba allí para quemarlo todo hasta los cimientos. Al día siguiente, Lilia me encontró por casualidad en el pasillo. Sostenía una rosa blanca, cortada de una forma muy específica. Una flor preciosa, ¿no crees, Mary?, dijo, con su voz suave que contrastaba con su mirada dura. Tan pura, pero tan frágil. Un paso en falso, y los pétalos caen. Me ofreció la rosa. Sabía que era una prueba. Rechazarla sería un acto de hostilidad. Aceptarla sería un acto de sumisión. Así que tomé la rosa, pero en lugar de simplemente sostenerla, pasé el dedo firmemente sobre una de las espinas, lo justo para sentir el escozor, pero sin hacerme sangrar. La miré fijamente a los ojos y le dije: Ann, es preciosa, pero siempre presto más atención a las espinas. Nos dicen mucho más sobre cómo sobrevivir. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. Ann fue suficiente. La guerra silenciosa entre nosotras se había declarado. Ella sabía que yo no era solo un guardaespaldas, y yo sabía que ella era una asesina paciente. La confirmación de que el tiempo se agotaba llegó 2 días después. Henry estaba en su oficina en la planta baja, revisando unos documentos. Yo estaba fuera de la puerta, como de costumbre. Hoy un extraño crujido que venía de arriba, del piso de Lilia, no era fuerte, pero estaban mela. Mis instintos gritaron. Sin pensarlo, abrí la puerta de la oficina, agarré a Henry del brazo y lo tiré a un lado, cayendo encima de él al suelo. Un segundo después, la enorme lámpara de araña
de cristal que estaba justo encima de su escritorio se derrumbó con un estruendo ensordecedor, explotando en miles de fragmentos de vidrio y metal retorcido. Nos quedamos allí en el suelo, cubiertos de polvo, su corazón latiendo salvajemente contra mi pecho. Miré hacia arriba y vi lo que mis instintos habían adivinado. En el cable de soporte no se había roto, había sido cortado limpia y profesionalmente. Alguien había entrado en el techo, alguien que sabía exactamente dónde estaría Henry y a qué. Oran, alguien que trabajaba para Lillian Henry, se quedó en shock un buen rato. Lo ayudé a ponerse de pie, comprobando que no se hubiera cortado con la metralla. No dijo nada, solo se quedó mirando la destrucción donde segundos antes había estado su cabeza. Respiraba con dificultad y empezó a temblar. Fue igual, susurró, con voz apenas audible, la última vez. No fue la lámpara, fue una estatua. Pero el ruido, Anne, cómo sucedió todo, fue igual. Igual, se giró hacia mí. Y, por primera vez, no solo había miedo en sus ojos, había una confianza absoluta, aterrorizada, pero absoluta. Me agarró la mano, y la suya ya no estaba fría, era cálida, firme. Me salvaste, dijo. Siempre me salvas. En ese momento, al mirarlo, sentí un cambio en mi interior. La línea entre el deber y el deseo se desdibujó por completo. No lo salvé porque fuera mi trabajo. Lo salvé porque la idea de no hacerlo, la idea de perderlo, era insoportable. Tras el incidente de la lámpara, ya no había lugar para la duda ni las sombras. Esa misma noche, Henry y yo nos encerramos en la oficina, ahora con la luz de una lámpara improvisada, iluminando el desorden. El olor a polvo y cristales rotos aún flotaba en el aire. Ya no éramos el heredero y su guardaespaldas. Éramos dos soldados en una trinchera. Por primera vez, parecía haber dejado atrás la confusión y el miedo, reemplazados por una ira fría y concentrada. Ya no podemos esperar a que cometan un error, dijo, con una voz que nunca antes había oído. Tenemos que obligarlos a hacer que se expongan. Asentía. En la fase de investigación reactiva había terminado. A partir de ese momento, pasamos al ataque. Trazamos un plan, allí mismo, sentados en el suelo entre los escombros. Un plan arriesgado que nos usaría como cebo, pero era la única manera de acabar con esto de una vez por todas. El plan era simple y peligroso. Anunciaríamos un compromiso oficial con una gran fiesta en la antigua casa del lago de la familia, un lugar aislado, de difícil acceso y con pocas vías de escape. Sería el escenario perfecto para una trampa. La noticia corrió como la pólvora por la casa. La reacción de Lilia fue justo la que esperábamos, una sonrisa satisfecha, como si cayéramos directamente en su red. Incluso se ofreció a ayudar con los preparativos, una forma clara de intentar controlar la situación y infiltrar a sus agentes. Wendy, en cambio, reaccionó con pura desesperación. La oí romper cosas en su habitación. Su dolor era patético, pero su previsibilidad la convertía en una herramienta útil y Sam estaba callado, demasiado callado. Continuó con su papel de sirviente leal, pero sus ojos siempre estaban en movimiento, calculando, observando. Él era la variable más peligrosa, el escorpión escondido bajo la roca, y sabía que sería el más difícil de predecir cuando comenzara el caos. En los días previos a la fiesta, la tensión en la mansión era tan densa que parecía cortante. Henry y yo nos comportamos como una pareja amorosa delante de los demás, una actuación que, para mi sorpresa, no parecía tan forzada. Había una auténtica complicidad entre nosotros, forjada en el peligro. Nos comunicábamos con miradas, con pequeños gestos. Le enseñé rutas de escape, códigos de emergencia, cómo identificar una amenaza antes de que se materializara. Él, a cambio, me contó los secretos de familia, las debilidades de cada uno, las historias tras los muros. Yo estaba preparando su cuerpo para la batalla y él estaba armando mi mente con él. Conocimiento necesario para ganar. Pasé de ser solo su escudo a convertirme también en su espada. Y en algún momento, en medio de toda esta preparación para la guerra, me di cuenta de que luchaba no solo por su vida, sino por la nuestra. El momento decisivo, el punto de inflexión que aún siento en la boca del estómago, ocurrió el día antes de la fiesta. Estaba haciendo un último barrido del perímetro de la casa del lago. La noche era fría y sin luna. Fue entonces cuando encontré un hueco en la
cerca eléctrica trasera, uno que no había visto en mi inspección anterior. Era un corte sutil y profesional. Mientras lo examinaba, oí el crujido de una ramita detrás de mí. Me giré al instante, ya en posición de combate, y me encontré cara a cara con Saman. No pareció sorprenderse de verme. Tenía una extraña sonrisa en el rostro. «Eres realmente buena, Marie», dijo en voz baja y llena de admiración enfermiza. «Demasiado buena para él. Antes de poder reaccionar, sentí un fuerte pinchazo en el cuello. En mi visión comenzó a nublarse. Mis músculos perdieron fuerza. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de Sam, mirándome con una mezcla de triunfo y, curiosamente, arrepentimiento. Desperté con la cabeza palpitante y un sabor amargo en la boca. El olor a moho y madera húmeda me inundó la nariz. Intenté moverme, pero tenía las muñecas y los tobillos atados a una vieja silla de madera. Lo primero que sentí no fue miedo. Fue una ira fría y cortante. Había fracasado. Había caído en una trampa estúpida, la más vieja de todas. Observé la habitación en un sótano pequeño y húmedo. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo. Entonces los oí. Pasos arriba, una voz que reconocí de inmediato como la de Lilia, tranquila y controlada. Y otra voz, llorosa, temblorosa en Wendy. «Me odiará para siempre», sollozó. «Nunca me perdonará». Y la respuesta de Lilia, gélida como el roce de una cuchilla: «Su perdón no importa cuando tienes todo lo que él tiene. Ahora, cállate y haz lo que te digo». En ese momento, lo comprendí. Wendy no era el rival, era solo otra marioneta. Y Lilia manejaba todos los hilos. La puerta del sótano se abrió con un chirrido y la brillante luz de la habitación me cegó por un momento. Lilia bajó las escaleras, seguida de Saman. Él no me miró. Lilia, en cambio, me observaba con un interés casi científico. «Te esforzaste más de lo que esperaba, cariño», dijo, rodeando mi silla. «Pero cada pieza tiene su propósito, y el tuyo es asegurarte de que Henry venga aquí». Solon se agachó frente a mí, su rostro peligrosamente cerca del mío. «Tiene debilidad por ti. Un sentimentalismo que su padre nunca tuvo. Es poético, ¿no crees? Usar el amor para destruir el legado de un hombre que solo entendía el poder». El desprecio en su voz era palpable. No solo se vengaba de una traición empresarial, estaba destruyendo la idea misma del padre de Henry, usando la emoción, lo único que él no podía controlar, como su arma principal. Y yo era la munición. No sé cuánto tiempo pasó, pero me pareció una eternidad. Entonces, oí el ruido de un coche acercándose, con el motor apagándose. Oí que se abría la puerta. Y su voz: «Lilia, sé que estás ahí. ¿Dónde está?» Me dio un vuelco el corazón. Estaba allí, idiota, valiente, leal, pero idiota. Lilia sonrió. Una sonrisa tenue y cruel. «Espectáculo», murmuró, y subió las escaleras, dejando a Sam de guardia. Podía oír la conversación desde arriba. La voz de Henry, tensa, furiosa. La de Lilia, falsamente tranquila. Y la de Wendy, un grito desesperado. Henry. No quería, ella me obligó. Era un caos de acusaciones y mentiras. Probé mis ataduras, discretamente. Años de entrenamiento me habían enseñado a controlar la respiración, a encontrar la debilidad en cualquier nudo. La droga aún me aletargaba los músculos, pero la adrenalina empezaba a quemarlo todo, limpiando mi organismo. Solo necesitaba una oportunidad, una distracción. A la distracción llegó en forma de un grito. El grito de Wendy. «No, Lilia, no hagas esto». Oí un forcejeo. Algo cayendo. Sam, que estaba en la puerta del sótano, se giró instintivamente hacia el sonido. Era la abertura que necesitaba. Con un movimiento brusco y doloroso, me disloqué el pulgar, deslizando la mano fuera de la cuerda. Fue un dolor agudo y repugnante, pero lo ignoré. En segundos, mi otra mano quedó libre. Cuando Sam se giró hacia mí, abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero ya era demasiado tarde. Usé el peso de la silla para impulsarme hacia adelante, golpeándolo en el pecho. Caímos juntos en una maraña de madera y furia. No le di tiempo a recuperarse. Subí corriendo las escaleras, con el dolor en el pulgar al rojo vivo, pero mi mente estaba despejada. La escena en la habitación era exactamente lo que temía. Lilia sostenía una pistola,
apuntando directamente al pecho de Henry Ann, y Wendy estaba en el suelo entre ellos, tratando de protegerlo. El ciclo estaba llegando a su fin, y no iba a dejar que la historia se repitiera. No había tiempo para pensar. El mundo parecía moverse a cámara lenta, como en un entrenamiento. Lilia tenía el dedo en el gatillo, con el rostro desencajado en un triunfo maniático. Henry estaba paralizado, no de miedo, sino porque Wendy estaba a sus pies, sirviendo como un escudo humano indeseado. No podía moverse sin arriesgarla. «Se acabó, Henry», siseó Lilia igual que la última vez. Solo que esta vez terminaré el trabajo yo misma. En ese instante ya no era la fría y calculadora Mary, era puro instinto. Me abalancé, no hacia Lilia, sino hacia una pesada mesa auxiliar de roble. Con un grito que me desgarró la garganta, usé todo mi peso e impulso para volcarla. La mesa se volcó con un estrépito y el arma de Lilia se disparó. El sonido del disparo fue ensordecedor en la pequeña habitación, pero la bala no le dio a Henry Andio en el techo, porque en el último segundo su mirada se desvió hacia mí en su error, el error que estaba esperando. La pelea que siguió no fue bonita ni coreografiada. Fue desesperada, brutal. Lilia era rápida, pero yo estaba más entrenada. Ella luchó con la rabia de quien lo ha perdido todo. Yo luché con la furia de quien finalmente tenía algo que perder. Esquivé una estocada con el arma y la agarré por la muñeca, retorciéndola con una fuerza que desconocía. El arma cayó al suelo y se deslizó. Intercambiamos golpes. El sonido de nuestros cuerpos al chocar resonó por la habitación. En un momento dado, logró arañarme el brazo. El dolor agudo me recordó que era real, pero vi en sus ojos el momento en que su confianza se convirtió en pánico. Utilicé una técnica de desarme que me habían enseñado a los 12 años, Anne. Deslicé bajo su brazo y le apliqué una llave de estrangulamiento que la obligó a arrodillarse, jadeando y derrotada. Me quedé de pie sobre ella, con el pecho subiendo y bajando, y el sabor a sangre en la boca. No la maté tan solo, la neutralicé, era mi trabajo. El sonido de las sirenas acercándose fue la banda sonora del final del espectáculo. Henry ya había hecho la llamada, siguiendo el plan de emergencia que habíamos elaborado. Corrió a mi lado, con el rostro entrecortado por el alivio y el temor. Me agarró la cara entre las manos, buscando con la mirada alguna herida grave. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. La policía irrumpió en la casa y la escena se desarrolló rápidamente. Lilia estaba esposada, profiriendo amenazas silenciosas. Wendy, en completo shock, empezó a confesarlo todo entre lágrimas y palabras inconexas, entregándose sin resistencia, y a Sam lo encontraron en el sótano, atado con las mismas cuerdas que había usado conmigo. No dijo ni una palabra, solo miraba al vacío, con la luz de sus ojos completamente apagada. Lo había apostado todo y perdido. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Semanas después, la situación se había calmado. El padre de Henry, confrontado con la verdad y su propia culpa por su pasado con Lilia, se alejó del negocio, dejándolo todo en manos de Henry Ann. La primera reunión oficial de Henry como nuevo cabeza de familia fue en la misma sala de juntas donde su padre reinaba. Me pidió que estuviera presente. Cuando todos los ejecutivos y familiares estuvieron sentados, se puso de pie. «Habrá cambios», comenzó con voz firme y clara. «El primero es este». Caminó hacia mí, se detuvo a mi lado y me tomó la mano delante de todos. «Mary Scott no es mi prometida concertada, no es mi guardaespaldas, es mi socia en todo. Sus decisiones tendrán el mismo peso que las mías. No es una herramienta para protegerme, es la otra mitad de este liderazgo». El silencio en la sala fue profundo. En ese momento, lo comprendí. La noche en que me eligió no fue el final de mi vida, o fue el principio. No me atrapó, me liberó, y por primera vez no era huérfana, ni arma, ni novia. Era simplemente María, y eso era más que suficiente.